compartiendo la pantalla. Esta es nuestra última sesión. Entonces, mi idea de hoy es hablar un poquito sobre la actividad integradora, como hemos hecho en las otras sesiones, y tener va a ser como un poquito una revisión en general, un poco de qué fue lo que vimos y en lugar de hacerlo como justo en la línea de lo que vimos como en ese orden, voy a hablar desde como en orden cronológico, ¿no? Sobre las olas del feminismo y los feminismos alternativos. Al final voy a terminar hablando más o menos en el mismo orden que las presentaciones porque pues sigue como el contenido de la UCA sigue en mucho como el mismo desarrollo del feminismo, de los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hoy presentar eso. Y solo, ya sé que Alisa ya hiciste el examen, pero para que quede aquí en la grabación, les había mandado un correo también. Hoy es el último día que tienen para el examen. Ya se los había dicho la semana pasada, creo, y en algún correo también. Eh, la semana pasada, ¿no? Porque estuvimos de vacaciones, la antepasada. Eh, es un porcentaje que si una vez que cierre el examen no hay manera de recuperarlo, entonces para que echen ojo y no lo pierdan. Este, les mandé mensaje por la plataforma también y a su correo, así que espero que no haya dudas por ahí. Ay, yo no le puse revisión, es que lo iba a poner la iba a poner en orden la agenda y luego ya puse no. Eh, la idea para la actividad integradora es hacer un ensayo final, como, así como un ensayo final típico y normal, en el que se integren las reflexiones que hemos realizado en los distintos módulos y que respondan a la siguiente pregunta. Características políticas, económicas y culturales, sociales y culturales en las que se da la disputa de género en México y en el mundo en el contexto de la sociedad del conocimiento. O cuáles son las características políticas, económicas, sociales y culturales en las que se da la disputa de género en México y en el mundo en el contexto de la sociedad del conocimiento. Es decir, eh, como en dónde vemos que suceden estas disputas entre estos ámbitos o cuáles son estas características de las disputas en estos ámbitos. Eh, y puede ser, ¿no? Como lo han dicho ustedes en sus actividades, en sus tareas, y lo hemos platicado un poco en clase, como, bueno, en las sesiones sincrónicas. Este, sobre cómo se construye el conocimiento, cómo se comparte, cómo se accesa, em, cuáles son como algunas de las brechas y los retos que seguimos teniendo, etcétera. Eh, ya han hecho un par de actividades sobre eso. Anuncio parroquial, por cierto. eh, Estoy terminando de revisar sus actividades del módulo 3 y les voy a subir todas las retroalimentaciones juntas. Entonces, yo creo que, no sé si hoy, la verdad no sé si hoy, pero mañana temprano, que estaré encerrada porque no circulo y creo que me enfermé, eh, lo hago desde la mañana. Va. Entonces, las indicaciones para la actividad de integradora son, pues, revisar el contenido de los cuatro módulos y desarrollar un ensayo con introducción, desarrollo y conclusiones de máximo 5 cuartillas. Eh, las 5 cuartillas son como del contenido del ensayo, deben de ser como, creo que son como 2000 palabras, si no me equivoco. La idea es que en esas 5 cuartillas es el contenido, aparte de las 5 cuartillas se cuenta la introducción, no, no, la portada y las referencias. Si por ahí ponen un cuadro, una imagen, algo para una
una gráfica, algo así para ilustrar o para señalar alguna cosa, está bien. Y si se pasan de las 5 cuartillas no pasa nada. Es más como para que se den una idea y deben de ser entre eso, como más o menos 2000 palabras. Puede ser una media cuartilla más o menos dependiendo de eso, si tienen imágenes, etcétera. Em, la idea es que yo pueda ver en este ensayo estos puntos que hemos tocado alrededor de la UCA. La construcción social del género, las cuestiones de identidad y diferencia, el género en el sistema es igual, el género, ciudadanía y democracia. Eh, del deber, sí. Las indicaciones dice que sean mínimo 3 fuentes de información. Yo eh, les pediría que si son 3, no citen el material de la Rosario. Eh, Más bien les invitaría a que usen más de 5 fuentes de información. Recuerden que sean fuentes académicas, está bien si van a usar noticias, etcétera, porque de pronto está bien, son relevantes y etcétera, pero sí les pediría que hagan un esfuerzo por buscar un poco más allá y porque integren la, como pues todos los contenidos y entonces sí que sea una referencia, una bibliografía como más, pues que se note que ya están en sus últimos pasillos por la licenciatura, que han investigado, que pues, le podemos echar ganitas a los ensayos y etcétera. Em, y ojo, el cierre de la UCA es el 28. Em, entonces, les pediría que, bueno, les recomiendo más bien que manden antes, porque la plataforma, tengo entendido, cierra el 28 en la noche. Eso es lo que nos dijeron el 28 a las 11:30 de la noche, a las casi 12 de la noche. Entonces, para que no vayan a tener ningún problema, a ustedes les debe desaparecer todo excepto, bueno, de hecho no sé si después les deja subir actividades. Em, yo las y luego no se queda para que yo les dé calificaciones. Es importante tratar de respetar, bueno, respetar esto, porque yo del 28 tengo 5 días para entregarles calificaciones. Em, entonces, eso también quiere decir que si tienen alguna actividad pendiente, si tienen actividades que ya entregaron, no tienen calificación, mándenme un correo nomás para estar seguros de que está ahí y que más bien es que se me traspapeló la actividad y por eso no tienen alguna calificación, sobre todo en los foros, porque de pronto cambio cómo desplegarlos para estar seguro estar segura de que ya les leí, entonces voy por nombres. Y de pronto si hacen un comentario en la publicación de alguien más y esa no la calificó, como que no les está dejando la calificación completa, al menos eso pasó con otros de los grupos. Entonces, solo para estar seguros de que están todas calificadas y no meternos un susto en unos días. Eh, y si tienen una actividad pendiente, hacerla ya ahora. Dime, Alisa. Sí, profesora, ¿se me escucha? Sí. Muy bien. Yo ya, de hecho, ya realicé mi actividad integradora, ya la envié. Y respecto a las fuentes, a las referencias, sí investigué por mi cuenta y sí usé diferentes fuentes, pero sí usé también el contenido de la unidad y lo puse en las referencias. ¿Había un problema con eso? ¿Me va a afectar? No, Alisa. No, no, si usaste fuentes aparte, está perfecto. Justo ese es un poco por ahí va el comentario. Muchas gracias. Ay, bueno, gracias. Sabré. Sí, no, no, no es que no lo puedan usar, sino si solo van a usar 3, que no sea uno el contenido, que no sean módulo 1, módulo 2, módulo 3 sus referencias. Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, sin problema, porque pues, además hay mucho trabajo detrás de esos materiales, y entonces también está muy bien que los hayan usado. Que los hayas usado. ¿Cómo se decir? Em, Creo que ya de anuncios parroquiales, bueno, instrucciones de la actividad de anuncios parroquiales, este,
Si alguien por alguna razón extraña, porque ya sabemos que eso puede pasar, se le cae el sistema y no pueden subir su tarea o la actividad, mándenmela por correo eh, para tenerlas registradas y yo poderles asignar calificación y ver si les podemos abrir o algo el, el intento y si no, pues yo justificar que sí se entregó, pero que se entregó aparte porque tuvieron algún problema con plataforma. ¿Qué más? Ay, Dios mío. Eh, la, esta es la escala de evaluación eh, del deber ser. Bueno, el deber ser. Lo que me gustaría es ahora sí darles retro con utilizando estos formatos. Solo no he encontrado cómo ponerles los adjuntos. De pronto me aparece y de pronto no me aparece. Entonces, no sé si estoy haciendo algo mal. No sé si estoy alucinando de repente. Em, pero si no se los puedo hacer llegar por plataforma, veo si los hago aparte y se los mando por correo. Em, ya vieron que lo que procuro igual es darles como retro, como con respecto a este criterio, estas son las observaciones. A veces les pongo un puntaje específico de cada segmento en, en el escrito, si fuera así cuadritos, se los pongo siempre. Eh, pero es que luego en el escrito siento que puede ser más confuso, pero bueno, si alguien ocupa que se lo haga así, me dice. Va. Em, entonces, hacer como una forma de recap, y porque yo les había dicho que una cosa que quería hacer era justo hacer una revisión como de todo, de las olas, y como les decía, igual fuimos revisando así, porque pues el mismo desarrollo de de las teorías de género, pues tuvo esta misma evolución como en orden, digamos, eh, de las olas que voy a presentar ahora. Y en realidad es un poquito como a manera de cierre, estar segura que nos estamos llevando como conceptos y temas importantes, y por ahí quizás para algunas sí les interesa como sugerencias de lectura, otras cosas que mirar, bueno, otros lugares a los cuales mirar, no les puse referencias tal cual de qué ver. Claro que al principio estado bien, igual se las mando en el correo como documentales, películas, otros libros y etcétera. Y decir, por supuesto, que se acercan de alta velocidad a su cierre de licenciatura. Yo estoy asesorando ahora un par de proyectos de licenciatura, em, uno sobre violencia extrema de género y otro sobre bueno, solo violencia extrema, desapariciones forzadas, escenas con perspectiva de género, pero ajá. Y llevo otros más sobre violencia extrema de perspectiva de género de maestrías. Em, entonces, si necesitan a alguien para su comité tutorial o si quieren que sea su directora de proyecto terminal o si de pronto necesitan por ahí bibliografía, mi puerta virtual está abierta. Entonces, mándenme un correo, un mensaje para ponernos de acuerdo y compartirles más material. Eh, qué chiquito, porque no veo. Un poco, en realidad además la idea de hoy era pensando que si igual llegaban más de ustedes, hacerlo más como, más platicadita, eh, y que ustedes también estuvieran participando, pero bueno, ahí Alicia, si quieres participar, abrir el micrófono, hacer la mano, me harás muy feliz. Eh, y pues porque justo, ¿no? Como manera de cierre, como ver qué aprendimos y qué nos llevamos. Em, Podemos decir entonces, después de todas estas semanas de conversaciones al respecto, que las teorías de género eh, analizan cómo las sociedades construyen y regulan el género y la sexualidad. Hacen una distinción, ¿no? Como desde el principio de los tiempos, una distinción entre el sexo biológico
el sexo como algo biológico y el género como esta construcción social y cómo se van agregando después, ¿no? Este tema de la identidad de género, los roles de género, las preferencias, etcétera, y cómo todo esto va conformando, ¿no? Lo que ahora entendemos y estudiamos dentro de las teorías de género. Eh, y surgen sobre todo, y esto es muy importante, siempre surgen como una crítica a las estructuras de poder patriarcal, colonial, capitalista, etcétera. Yo creo que una de las frases, o para mí una de las frases como icónicas de los movimientos feministas, es esta de lo personal es político o lo privado es político. Hay toda una discusión sobre quién dijo esto primero, porque pues en realidad es una cosa como muy común, ¿no? Como de una expresión muy común. Eh, una una de las discusiones de inicio eran como, es una cita original en inglés, que ahora no me acuerdo de quién es, que decía, que hablaba de lo privado, y decía justo como private is political, en lo privado es político, pensando en cómo nos empezamos o cómo más bien no se permitía hablar de estas cosas de la violencia contra las mujeres adentro del hogar, de eh, el control sobre la vida de las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, porque eso era algo privado, ¿no? Y creo que, no sé si a usted les tocó ya, pero yo me acuerdo de haber escuchado mucho, por fortuna no en mi casa, pero sí como una expresión común social de en eso no nos metemos y de eso no hablamos porque eso es privado, refiriéndose a el maltrato que una mujer está viviendo por parte de su pareja. Em, y entonces, ¿no? Ahí se hace como esta primera llamada de atención de, a ver, lo que pasa dentro de casa también es importante y también lo tenemos que hablar. Y luego, cuando se traduce al español, se habla como de lo personal, no solamente hablando de la esfera privada, sino de las afectaciones y las decisiones que tomamos en todos los días también son políticas y en una cuestión como dialéctica, digamos, de lo personal afecta a lo político, pero lo político también afecta a lo personal o a lo privado. Y entonces, ¿no? En este como giro constante de cómo una cosa va alimentando a la otra. Y para mí digo que es una de las más icónicas y más importantes porque creo que hace un esfuerzo también, porque otra cosa que pasaba siempre o que pasa siempre con el pasaba, prefiero decir que pasaba porque sigue pasando, pero me gusta más pensar que solo pasaba. Eh, ¿no? Las mujeres siempre se nos metió al ámbito de lo privado. Eh, y a cuidar como a nivel personal, a nivel privado, etcétera. Y entonces decirle a lo privado político es permitirnos salir de ese espacio, decir que las mujeres también tenemos voz y también tenemos opinión y también lo que estamos pensando, diciendo, sintiendo, etcétera, es importante para allá afuera y que no solamente se nos haga quedarnos como, bueno, con esta versión de los hechos y hacia acá adentro, sino poder decir, poder ir a la afuera y decir, ¿no? Como, esto no nos parece, y al revés, ¿no? Que esas decisiones que entonces tomamos afuera también puedan tener un impacto hacia adentro. Dime, Elisa. Sí, sí, siento que antes, como que en su tiempo, ahorita pues ya no se da mucho, nos decían y les decían a las mujeres que los temas políticos, sociales, hasta por ejemplo lo que estamos estudiando relaciones internacionales eran cosas de hombres, que las mujeres no se podían meter en eso. Sí, Sí, gracias, Elisa. Justo, creo que esa es de las. Ay, nos vamos a quedar sin tiempo otra vez, como siempre. Em, Ay Dios, de los impactos importantes, ¿no? De cómo crecimos, ¿no? Incluso como que estudiamos esto que dices, ¿no? Había cosas que, y hay cosas todavía, ¿no? Que son como raras o que son mal vistas que estudiemos o que antes era como, no, pero, o sea, puedes estudiar psicología, que quizás estabas un poco loca, pero podías estudiar psicología porque era una cosa de cuidado, medicina, quizás, pero más bien como enfermería o no, estas cosas más como de cuidado y de trabajo en casa o así. Y pues la cantidad de mujeres que estudiaban para como
al final no ejercer y solo era una cosa que daba conversación, o era como el famoso mientras me caso. Quiero pensar. Sí, como que hubo mucho estereotipo de lo que tenían que hacer, estudiar las mujeres y lo que tenían que estudiar los hombres. Por ejemplo, si también un hombre quería estudiar enfermería o tal vez diseño de modas, también se le veía mal. Y Sí, se les decía, por ejemplo, gay o cosas así. Ajá. sí, justo, gracias, Elisa. Me gusta que hayas hablado de eso porque creo que refleja muy bien eh, cómo, cómo estos estereotipos y estas estructuras tan rígidas no solamente nos afectan a nosotras, sino también nos afectan a ellos. En fin, ay Dios, no puedo pasar de eso. Ah. Entonces, tenemos a esta primera ola del feminismo, o llamada primera ola del feminismo, que va de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, se extiende quizás un poquito más para un lado y para otro. Este, los temas principales eran el derecho al voto, a la educación y a la propiedad. Eh, Se hablaba de la igualdad legal con los hombres, ¿no? El deseo de las mujeres por tener la igualdad legal con los hombres, ¿no? De poder tener este acceso al derecho al voto, educación y propiedad. Y una de las cosas que le criticamos, que yo les contaba hace algunas sesiones, es que al final está muy centrada en las mujeres blancas de clase media, eh, ¿no? O ricas o como mujeres muy privilegiadas en general, que entonces como que solo se enfocaban en estas cosas del derecho a voto, educación y propiedad, como si eso fuera lo único que marcara una distinción o que marcaba una distinción. Y por supuesto que eran, ¿no? Como eh, eh, argumentos, premisas como súper válidas, importantes y que sin ellas seguramente no estaríamos en donde estamos ahora, pero que se les olvidó que existía otra parte importante del problema y de la población que se estaba viendo afectada. eh, y luego por ahí surgen algunas voces disidentes. Eh, Hay dos, bueno, son muchas, pero así como para hablar de algunas, son Mary Wollstonecraft de Reino Unido, que es como una de las grandes líderes o de las grandes exponentes, creo como la primera imagen de mujer sufragista. eh, y tiene este texto de la vindicación de bueno, sí, texto y reflexión y agenda, digamos, de la vindicación de los derechos de la mujer, que es una cosa, o sea, un movimiento, el momento más alto, ay, no puedo hablar, fue de 1792. Eh, y luego tenemos el de Sojourner Truth, que es una activista afrodescendiente, que es la primera que habla justo de esta intersección de raza y género, y lo puse en cursivas y en comillas porque es cita de su libro y el título del libro, ¿Acaso no soy una mujer? Eh, en inglés creo que el título es tal cual, Am I Not a Woman? Y habla justo de esta, como de la interseccionalidad, ¿no? De toda esta encrucijada y como de todo lo que hablan las mujeres o de lo que estaban o las peticiones más grandes de las mujeres británicas y estadounidenses y europeas en el feminismo blanco hablaban de sus retos y desafíos, etcétera, siendo mujer, pero pues se hablaba desde un lugar bien diferente, ¿no? Porque de por sí no, o sea, ahora no es igual ser una mujer blanca que ser una mujer afrodescendiente, racializada hacia otra raza no blanca, digamos, eh, al, a cómo era entonces, ¿no? Como la disparidad, el racismo, todo el racismo, bueno, el racismo, sí, evidentemente, pero todavía como todas estas dinámicas eh, esclavistas, etcétera, había todo un tema ahí que eso no se veía, ¿no? Entonces,
este texto de Stranger Truth es como el primer texto importante, ¿no? O de mucha relevancia que rompe, no es la única, pero es como un texto importante que rompe. Y la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? En contraparte a la Declaración de los Derechos del Hombre, hecha por los franceses, de justo una francesa, Olympe de Gouges. Eh, ay, no pasa. La segunda ola es mucho más para acá, ¿no? Es de 1960 a 1980, más o menos, un poquito antes, no mucho después, porque ya en los 90 empieza la tercera ola. Aquí otra vez voy a decir como, estoy hablando como de grandes bloques de olas, pero ahorita voy a hablar un poco de los otros movimientos que surgen un poco a la par o desde otras trincheras que pues no se veían porque no eran los que tenían los ojos. Eh, los temas importantes o los principales temas de la segunda ola eran los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Este tema del derecho al aborto, la libertad sexual, la liberación, etcétera. La participación laboral, que se ve mucho ya como una crítica al terminar la segunda, bueno, desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres, ¿no?, empiezan a tener como una labor importante en, en el frente de guerra como enfermeras, en los centros médicos igual como enfermeras en la parte administrativa, ¿no? Quienes se quedaron resolviendo algunas cosas que siempre fueron los trabajos de los hombres, de mensajería, cartera, telefonistas, telegrafistas, bueno, telefonistas mucho después, telegrafistas, ¿no? Como todo esto que empiezan a tomar estos lugares las mujeres y luego cuando regresan los hombres, las mujeres tienen que volver a casa y entonces como toda esta primera discusión al final de la Primera Guerra Mundial y luego después de la Segunda Guerra Mundial otra vez, ¿no? Que además, pues, el rol de las mujeres se vuelve como más hacia enfrente, más hacia afuera, más hacia lo público también e incluso a lo político, y entonces hay otra vez esta mayor tensión eh, y una apuesta por tomar estos espacios afuera. Eh, y la y pues esta crítica a la opresión va dentro del hogar, ¿no? Tú que decía, de lo privado es político, lo personal es político, se empiezan a cuestionar y se empieza a hablar un poco como secuela también de las dinámicas de la guerra mundial y de los traumas y de la violencia extrema que se vivía, ¿no? Y entonces como al haber tan poco estudio y seguimiento de lo que pasaba con la gente que sabía de la guerra, pues ¿no? El regresar como tan cargados de violencia y de miedo y etcétera, como hay toda una serie de cosas que pasan por ahí. Ay, se va a cortar la llamada en cualquier segundo. Eh, Volvemos para seguir con la sesión, porque esto se va a acabar. Y exponentes hay tres que son como fundamentales en la vida. Simone de Beauvoir, que ya la había mencionado, a Betty Friedan y a Bell Hooks. Simone de Beauvoir es esta escritora que me dio mucho gusto que muchas mencionaran en sus actividades, de esta frase, no se nace mujer, se llega a hacerlo, o no se nace mujer, se deviene mujer, de su libro El segundo texto, de Betty Friedan, La mística de la feminidad, que es una crítica al rol de ama de casa, eh, y de Bell Hooks, que se escribe, no es error de dedo, se escribe así, y esto es una postura política porque Bell Hooks escribe su nombre en minúsculas.